disponible para los micrófonos de nuestro programa. Contanos en primer término, como principal broker a nivel internacional, ¿cómo empezaron a ver el efecto de la pandemia en aquellos países primeramente afectados como Europa y más actualmente en Estados Unidos, y qué recomendaciones han emitido desde el broker? Bueno, Mars desde hace tiempo que viene siguiendo el tema pandemias. Si tienen en cuenta que nosotros todos los años emitimos el informe global de riesgos, pandemia siempre ha sido una preocupación de los últimos años. Incluso yo lo he mencionado en el primer foro de riesgos que hicimos y en el último que hicimos también. Justamente yo hablaba de una pandemia, una zoonosis, que era el tema de la fiebre porcina de África en China. Siempre estuvimos muy conscientes del tema pandemia y escribimos permanentemente sobre todas las alternativas y todos los riesgos y el problema sobre todo de el colapso de lo que pueden ser los sistemas médicos en los distintos países. Mars, como todos, está siempre y en todo el mundo al lado de sus clientes, viendo las necesidades, ayudándolos mucho con el tema tanto el trabajo desde los hogares, que prácticamente todo el mundo está trabajando desde su casa. Hoy los 76.000 empleados de Mars están trabajando, contados casos en contados países, están prácticamente todos trabajando en su casa, al 100% y muy bien, y ayudando a los clientes a entender un poco cuáles son los riesgos y también acompañándolos mucho en lo que nosotros consideramos va a ser el nuevo formato de riesgo. Empresas cuya actividad prácticamente va a estar devastada por los próximos 2 años tienen que reconvertirse. Un hotel, las empresas de turismo, las empresas mismas de aviación van a tener que cambiar y repensar su negocio, y ahí estamos trabajando muy especialmente haciendo equipos interdisciplinarios. Por ejemplo, lo que llamamos nosotros nuestra práctica de hospitality, que tiene que ver con todo el tema de hoteles. Estamos vinculándolos mucho con la práctica de todo lo que es la parte sanitaria de hospitales y clínicas, porque los hoteles muchos se están ofreciendo para hacer clínicas alternativas para pacientes no COVID, y tienen que aprender una serie de riesgos nuevos, y entonces los estamos asesorando y combinando a nuestros equipos. Así que estamos ahí siempre en la vanguardia y apoyándolos a los clientes con las dificultades que significa esta crisis a nivel mundial, ¿no? En lo que tiene que ver al mercado local, y ustedes permanentemente en contacto con las grandes cuentas y los grandes riesgos, ¿cuál fue la reacción de esos clientes? Digo, ¿siguieron apostando a la protección integral de los riesgos, aunque el emprendimiento, la fábrica por ahí esté cerrada? ¿O también fueron bueno, mira, en este momento no operamos, no producimos, no cobramos, bajemos alguna cobertura? ¿Cuál fue esa actitud? No, en general te diría que nadie está tomando esa actitud. Todo el mundo tiene claro, y estamos muy cerca a los clientes en este momento, todo el mundo tiene claro que esto es una situación temporal. Y lo que nosotros, sobre todo lo que le estamos diciendo es que tengan mucho cuidado con el tema del manejo de sumas aseguradas y ese tipo de cosas, porque después puede haber un rebote si no son tan rápidos para volver a subir cuando bajaron. Que tengan un poco de cuidado, que lo veamos a más largo plazo, y obviamente hablamos con las compañías para aquellos que sí efectivamente tienen un problema, estirarle plazos de pago, asistirlos financieramente, por ahí alguna cobertura que en estas condiciones no son aplicables, casos de ART o algunas cosas, todo lo que sean rebajas y cosas que se puedan conseguir, se las damos anticipadamente y no como dicen las redes sociales, que hay que salir a reclamarlas porque si no las compañías no lo dan. Las compañías están dando las cosas razonables, porcentajes sobre pagos puntuales en lo que tiene que ver con las coberturas del mes, de la cuota, no son grandes rebajas a nivel anuales, sino simplemente contemplando las situaciones y contemplando las dificultades económicas, imagínate, y financieras. Imagínate que hoy para pagar primas con la cadena de pagos severamente complicada, muchos clientes están diciendo, che, mirá, no logro juntarlo, y las compañías están siendo muy razonables en ese sentido, con una explicación y con un acuerdo rápidamente se ajusta. Pero clientes que hayan pedido realmente cambiar coberturas
es muy peligroso en una situación como esta tomar un cambio simplemente porque puede parecer más barato en un muy cortísimo plazo, puede terminar siendo muy caro. De todos modos, y algo vislumbrabas por ahí, sí se sintió el efecto de todas estas cadenas o fake news en cuanto a una masa de clientes consultando por esto de las rebajas. Sí, por supuesto. Incluso lo he recibido hasta de mis propios parientes, preguntándome o diciendo o mandando simplemente el mensaje sin tener en cuenta que estaba yo en la línea o en el chat. Y me río porque, a ver, la gente tiene poca idea. Primero que nada, no es lo mismo las flotas corporativas que las flotas los autos particulares. No todos los casos son iguales. Y las rebajas que se pueden llegar a obtener, y en algunos casos nosotros, cuando podemos obtener una rebaja, la obtenemos para toda la cartera y lo informamos antes de que la pidan. Cuando llama algún cliente para pedir una rebaja en particular, lo que le estamos explicando primero que nada es, primer punto, que esto es una rebaja sobre la cuota del mes. Si tenés en cuenta que la cuota del mes es un 8% y la rebaja le pueden dar un 20, un 25% con toda la furia, estás hablando de un 2% de la prima anual. Entonces, realmente no es tampoco una cosa tan significativa como lo que quieren hacer creer. Rebajas del 25%. A ver, los autos, por supuesto, se usan menos, pero hay mucho auto estacionado en la calle, que no se puede usar, a la intemperie, en ese tipo de cosas. Y además hay mucho de esto que es simplemente para vulnerar el modelo de seguros. Está bien, durante un tiempo no se van a utilizar los autos, después se van a utilizar igual. Y después van a ajustar las sumas aseguradas por el precio de mercado, que con la inflación seguramente va a subir. Es prácticamente insignificante la verdadera rebaja que uno va a recibir a cambio de eso, y se ha hecho de esto una historia importantísima. En ART, por ejemplo, la gente dice, bueno, pero la gente no está viniendo a trabajar. Sí, es cierto, pero por otro lado la Superintendencia de Riesgo de Trabajo decretó que la cobertura se mantiene en la casa. Entonces ahora ya está cubierto la persona prácticamente 20 horas por día, o sea, se ha duplicado la exposición. Está bien, es la exposición en la casa, pero en la casa también hay accidentes. Entonces, es muy relativo y obviamente hay que tener mucho cuidado con qué es lo que se pretende, porque además el mercado tiene un problema financiero importante. No nos olvidemos que está muy descapitalizado, con una parte importante de sus inversiones en bonos de estos que se están renegociando ahora, y que tienen un valor muy por debajo de la PAD, con lo cual el tema es, cuando empiecen a exprimir a las compañías de seguros, muchos que le están recibiendo rebajas, después se van a encontrar que no tienen compañía de seguros que le pague los siniestros. No, coincidimos. Dentro de los escenarios o de las noticias que uno lee a nivel internacional, algunas coberturas que entran en discusión y que empiezan a generar su ruido tiene que ver con posibles demandas vinculadas a coberturas de todo riesgo por el tema de pérdida de beneficio, también a través de reclamos de tipo D&O. ¿Cómo lo vienen viendo ustedes y cuál es tu opinión de esto? Bueno, a ver, diferenciemos. En cada riesgo hay que analizarlo con un poquito más de criterio. Y te voy a dar un ejemplo. Empecemos por el tema de pérdida de beneficios. En el caso de pérdida de beneficios, la exclusión es clarísima. O sea, si no hay daño directo que aplicable bajo la póliza de property, no debería haber la consecuencial de pérdida de beneficios. Ahora salieron un montón de gente que desconoce completamente de la técnica de seguros y que quieren armar construcciones jurídicas para suponer que el impedimento obligatorio del gobierno es la causal suficiente como para gatillar la póliza. Han salido representantes internacionales de esto, como Evan Greenberg y otros, a discutir esto públicamente por televisión, diciendo, señores, por favor, estas coberturas se pagan y no es una construcción jurídica, sino tiene que estar en la póliza. De hecho, en muchas pólizas se han ofrecido la cobertura de pandemias para cierto tipo de riesgos, y los clientes no lo compraban. Ahora bien, porque un abogado decide hacer una interpretación jurídica aventurada, van a venir a tratar de reclamar una pérdida de beneficio. Primero,
no hay daño material, ¿sí? Primer punto, que es cláusula gatillo para la póliza de pérdida de beneficio. Vamos a suponer que lo convence su abogado y lo lleva el caso a juicio por los 3-4 meses que está parada la fábrica, porque se supone que los pedidos de pérdida de beneficio están armados para poder atender a la reconstrucción de la planta después de un siniestro importante. Esta planta no se tiene que reconstruir, estas son plantas que terminada y habilitada la vuelta al trabajo empiezan a operar, tienen los stocks, las máquinas están impecables, no hay daño, los empleados entran, entonces después es un tema de mercado, si no pueden operar porque quebraron o porque una cosa por el estilo, el tema será culpa de el problema de COVID, tendrán que buscar la cobertura, tendrán que buscar algún tipo de subsidio del gobierno, pero no es a la póliza de seguro. Y después, si esto vamos a suponer que lo convence un cliente y va efectivamente a un juicio, vamos a estar discutiendo durante años. Es un plazo fijo que en la justicia argentina le puede tardar 10, 15 años, ¿sí? En ese tramo, si la compañía sobrevivió a la crisis, ya pasa a ser un punto absolutamente ridículo y es, como siempre, es este afán de querer dar noticias positivas para que a uno lo contraten o digamos, o llevarlos por un camino tan equivocado, pero que en la desesperación de empresarios, sobre todo de pymes, puede llegar a sonar como del canto de una sirena, pero las sirenas cantaban para que los barcos se estrellaran contra las rocas. Entonces, no hay que equivocarse. Ahora, eso con respecto a pérdida de beneficio. Respecto a D&O, entonces ahí sí podemos empezar a ver otras alternativas. Imagínate casos que nosotros hemos tenido, donde hemos ido a ofrecerle a ciertos clientes una cobertura de pandemia. Y la decisión de un directorio, de un risk manager, de alguna manera, ha sido no la contrato, porque nunca pasó. Entonces un accionista podría decir, perdón, usted tuvo una oferta y no la contrató, y ahora tenemos esta pérdida por culpa de la pandemia. Ahí ya podemos estar hablando de una decisión, o de una no decisión, la decisión de no contratar, que podría generar una responsabilidad del director, del funcionario que haya tomado esa decisión. Ahí sí, pero es muy puntual, hay que mirar muy bien los casos, hay que analizar si tuvieron ofertas, si no tuvieron ofertas, si era público. Marsh permanentemente ofrecido de póliza de pandemia y se han vendido muy pocas. Esto pasa lo mismo que pasa con el cyber risk. El cyber hemos venido profesándolo hace 10 años y recién en los últimos 3 años ha tomado volumen, porque mucha gente decía, a mí no me va a pasar. Bueno, la pandemia le pasó a todos ahora. Ahora bien, creo que sin dudas vamos a coincidir que no debe haber peor momento para que ocurra esto en el país, al menos en lo que es momento de mercado asegurador. Por eso la consulta tiene que ver si vos crees que esto pueda traer consecuencias en cuanto a una reducción o limitación o afectación de los operadores, y acá pongo tanto aseguradoras como brokers y productores. Mira, puede, insisto, y hay un tema que es importante. Las compañías de seguros venían con un problema de capitalización desde antes serio de capitalización, desde antes del COVID. El COVID definitivamente no está ayudando, ¿sí? No solamente, no pensar que las compañías tenían una altísima rentabilidad financiera, que con el corte de la cadena de pagos también se les termina por ese lado. La rentabilidad técnica ya prácticamente no la estaba respetando nadie. Los mercados mundiales de seguros en los últimos 2 años han aumentado y acá seguíamos privilegiando mucho el cash flow. Ahora el cash flow se cortó, están invertidos en papeles que están prácticamente en una situación de default selectivo, están realmente mal. Sumale COVID, corte de cadena de pagos y bueno, definitivamente puede dejar, y las compañías van a tener que ser muy sólidas, tanto las locales como las internacionales. Imagínense que las internacionales tampoco es un gran momento para ir a su casa matriz a pedir capital. Entonces, si bien probablemente las grandes marcas internacionales no quieran tener un problema o un escándalo por una filial en Argentina, pero la realidad es que si no estaban bien posicionadas, muy mal momento para ir a pedir capital a una casa matriz que está enfrentando una situación también complicada. Entonces, sí, de cuanto a brokers y productores, un poco más relativo,
por ahí los productores que estaban algunos productores que trabajaban mucho con el tema de la cobranza y que tenían alguna actividad por ese lado, pueden estar teniendo un problema más importante. Aquellos que están siendo muy presionados para estas supuestas rebajas, que no son tales, pero yo no creo que los intermediarios caigan mucho, y sobre todo no nos olvidemos cuál es la función del intermediario. Es el hombre de confianza del cliente, es el representante del cliente ante la aseguradora. Entonces, yo creo que vamos a seguir bastante bien. Obviamente, probablemente no sea un año brillante para ganar negocios, pero en la crisis también hay oportunidades. Hay nuevos negocios, nuevos servicios que se pueden prestar, y lo de siempre, hay que diversificarse. Cuando uno está muy jugado, solamente un par de riesgos, muchos productores en Argentina trabajan autos y ART, tienen que ampliar un poco el juego y estar ofreciendo coberturas más importantes. Muy bien, Alejandro Guerrero, CEO de Marsh Argentina, como siempre, un gusto tenerte en nuestros micrófonos y bueno, a seguir cuidándonos y quedándose en casa. Así es, y para todos los oyentes, cuídense mucho, esto pasa y volveremos a una suerte de normalidad pronto. Les agradezco mucho la invitación.